Hay personas que pasan por alto el libro de Gálatas dentro del Nuevo Testamento y lo consideran una carta breve sin demasiada importancia. Sin embargo, su contenido encierra acontecimientos y enseñanzas que han generado fascinación a lo largo de los siglos, y estos detalles pueden cambiar por completo la forma de entender la libertad espiritual y la identidad religiosa. En sus páginas se percibe una intensidad que pocos textos neotestamentarios igualan, pues se trata de una carta escrita por el apóstol Pablo con un tono firme, casi desafiante, que ha llegado a encender debates teológicos profundos. La carta no se limita a enseñar, también sacude al lector, exigiendo una reflexión sincera sobre la fe y el propósito de la ley. Se respira una determinación poderosa que muestra a un Pablo vehemente, dispuesto a todo con tal de mantener la esencia de lo que él consideraba el mensaje verdadero. Pablo dirigió esta carta a las comunidades de Galacia, un territorio ubicado en la zona central de la actual Turquía. Eso puede sonar como un simple dato geográfico, pero en realidad significa mucho más. Aquellos primeros cristianos provenían de culturas e influencias diversas, lo que provocaba múltiples tensiones internas, motivadas por las diferencias culturales y religiosas que se habían integrado a la incipiente comunidad cristiana. El resultado era un mosaico de creencias y costumbres enfrentadas que amenazaban la unidad de la fe que Pablo había predicado. El apóstol, sabiendo la delicada situación, escribió con premura, buscando demostrar que el centro de la vida cristiana está en la fe en Cristo y no únicamente en los rituales tradicionales o en el seguimiento estricto de prácticas externas. Uno de los aspectos más apasionantes de Gálatas es la confrontación directa que Pablo cuenta haber tenido con Pedro, también llamado Cefas. Esto no es un simple roce de opiniones. Se describe como una discusión fuerte sobre cómo tratar a los creyentes que provenían del entorno gentil y que no seguían las reglas judías al pie de la letra. Pablo acusa a Pedro de hipocresía, por actuar de una forma cuando estaba rodeado de gentiles y de otra muy distinta cuando estaban presentes los creyentes judíos más conservadores. Este choque refleja la tensión de los primeros años del cristianismo, donde coexistían distintas corrientes que trataban de definir qué significaba exactamente ser seguidor de Jesús. El hecho de que este desacuerdo aparezca plasmado tan crudamente revela que la comunidad no era unidimensional ni perfecta, sino que se enfrentaba a conflictos reales, con sus protagonistas luchando por descubrir la esencia y los límites de la fe. Además, Gálatas introduce el argumento de que la salvación no se basa en la obediencia total a la ley de Moisés, sino en la fe en Cristo. Este mensaje resultó explosivo en aquellos días, pues retaba costumbres muy arraigadas. Para los creyentes de origen judío, la ley era un elemento esencial de la identidad religiosa, algo que distinguía al pueblo elegido. Sin embargo, Pablo decía de manera firme que la fe trasciende las barreras culturales. Aquello que anteriormente dividía y clasificaba a las personas, ahora debía quedar atrás, porque la verdadera transformación nace de la confianza en Jesucristo. Esta idea encendió llamas de controversia, ya que muchos consideraban indispensable seguir las antiguas prácticas para obtener la aprobación divina. El debate se tradujo en polémicas y divisiones internas, que sin duda ocurrieron con fuerza en la comunidad de Galacia. Pablo, en su carta, dejó claro que separar las barreras de la ley era la vía para permitir la entrada de todos aquellos que buscaban encontrar su identidad en la fe, sin imposiciones externas ni credos culturales inquebrantables. La pasión de Gálatas también recae en su énfasis en la libertad. La carta insiste en que esa libertad no debe ser confundida con libertinaje o anarquía, sino que define un estado espiritual. Quien vive guiado por la fe en Cristo ya no está bajo las cadenas de la ley ni de las imposiciones del mundo. Para muchos, este es uno de los argumentos más emocionantes, pues ofrece una visión del cristiano liberado de un conjunto de cargas que lo sujetan a preceptos vacíos. No se trata de ignorar la moral o el amor por el prójimo, por el contrario, Pablo subraya la relevancia de la responsabilidad que viene de esa libertad. Es un llamado a vivir según el Espíritu, siguiendo el camino del amor y la justicia, pero sin caer en cultos o ritualismos que no transforman el corazón. Este enfoque tan radical provocó,
y sigue provocando reflexiones intensas sobre la naturaleza de la ética cristiana y la función de la ley en la vida del creyente. El desenlace del tema se va construyendo poco a poco, casi como un latido creciente que se siente en cada nuevo párrafo de la epístola. La tensión aumenta cuando, de pronto, se menciona la centralidad de la justificación por la fe en lugar de la práctica de las obras de la ley, algo que golpeaba directamente los cimientos de la tradición judía. Entre bastidores, se respiraba un ambiente de pugna, pues los oponentes de Pablo seguramente argumentaban que, al dejar de lado ciertos ritos, se perdía la esencia de la fe. Sin embargo, a través de un discurso apasionado, Pablo describe al Mesías como la fuente de un nuevo pacto, y reitera una y otra vez el poder transformador de la fe, que hace nuevas todas las cosas. Imagina la sorpresa y el asombro que esto generó entre sus lectores. Algunos debieron respirar alivio al saberse aceptados sin cumplir toda la tradición judía, y otros seguramente se sintieron ofendidos, interpretando las palabras de Pablo como una rebeldía contra la herencia de siglos. Llegado a un punto álgido, la carta no solo retaba la mente, sino también el corazón. En el capítulo final, la atención se centra en la conducta del creyente. El apóstol insta a las personas a llevar las cargas los unos de los otros y a cultivar la humildad. El poder de la libertad encuentra su equilibrio perfecto cuando se vive en comunidad, cumpliendo la ley de Cristo, la del amor. Es en ese acto colectivo de apoyo y servicio donde también se desbloquea el verdadero sentido de la fe, superando el mero formalismo. Es allí donde Gálatas se convierte en un texto provocador, capaz de cuestionar las estructuras que solo buscan imponer normas externas, en lugar de fomentar corazones compasivos. Hay más detalles intrigantes en Gálatas. El término insensatos Gálatas muestra cuán fuerte era el reclamo de Pablo, rompiendo con las expresiones de cortesía habituales en las cartas de la época. Esta dureza habla del apremio y la desesperación que sentía por la comunidad, pues temía que adoptaran una versión adulterada del Evangelio. Además, el símbolo de Abraham, utilizado por Pablo para ejemplificar la fe, refuerza la idea de que la promesa de bendición no se basa en pertenecer a una etnia o tradición, sino en encarnar esa fe que desafía la lógica humana y demuestra dependencia total de lo divino. Esa mención a Abraham liga la antigüedad del relato bíblico con una visión renovada, subrayando la continuidad y al mismo tiempo la novedad radical que Cristo encarna. La influencia de Gálatas trascendió su época. En la historia de la Reforma Protestante, por ejemplo, Martín Lutero encontró en esta epístola argumentos para enfatizar la justificación por la fe, lo cual influyó de forma decisiva en su postura. Hasta hoy, Gálatas sigue siendo uno de los libros más discutidos cuando se habla de la relación entre fe y obras, libertad y responsabilidad. Resulta sorprendente cómo un documento tan breve concentra tensiones que obligan a creer, cuestionar, debatir, sobre todo, a encontrar lo esencial en una relación genuina con lo sagrado. Incluso quienes se acercan con escepticismo o con poca familiaridad con el contexto cristiano pueden hallar en este escrito un relato de pasiones humanas y dilemas morales que trascienden los límites de la fe, pues abordan la libertad, la identidad y el poder transformador de la confianza en algo superior. En un tono final que se funde con la esencia polémica de Gálatas, vale la pena recalcar que su llamado a la libertad interior resuena con fuerza en las diferentes épocas y contextos. A la vez, hace surgir la pregunta de hasta qué punto se requiere la norma externa para no perdernos en nuestros propios deseos. Ese balance sigue tan vigente hoy como en el siglo I, recordándonos que la responsabilidad y el amor fraterno son la clave para que esa libertad se convierta en un motor de bien y no simplemente en un motivo de división. Conocido por su valentía, Pablo centró su mensaje en la profunda convicción de que el verdadero cambio viene del Espíritu y que, al recibirlo, hacemos parte de una experiencia que rebasa la simple obediencia a las leyes humanas. De este modo, Gálatas mantiene un magnetismo innegable y demuestra por qué continúa captando la atención de devotos, estudiosos e interesados en comprender los fundamentos de la fe cristiana. Esa carta no dejará de asombrar, y quienes se adentren en sus palabras hallarán un desafío constante para el intelecto y el corazón.
Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.